Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Bienvenido en esta clase de esta mañana. Estamos en el capítulo 19 del libro de Segunda de Samuel. Estamos mirando los primeros versículos de este capítulo que nos introduce en el dolor, el gran dolor del rey David cuando reconoció que su hijo Absalom lo había matado, y nos dice claramente que el rey, sintiéndose profundamente afectado, y subió a la cámara, de sobre la puerta y lloró mientras que caminaba. Decía: oh mi hijo Absalom, hijo mío, mi hijo Absalom, hubiera muerto yo en tu lugar, oh Absalom, hijo mío. Y dijeron a Joab: he aquí que el rey está llorando y está de duelo por Absalom. Y ese día de la victoria tocóse en duelo para todo el pueblo, por cuanto el pueblo decía: el rey está de duelo por su hijo. Y la gente entró ese día a la ciudad con el sigilo y con la gente avergonzada de huir del campo de batalla. Y el rey cubriese el rostro, y el rey lamentaba gritando: oh mi hijo Absalom, hijo mío. El duelo se siente aún en estos versículos tan profundos. Lamentó, lloró cualquier hombre, aún de la constitución más fuerte que pueda tener. Terrible se sentía a ver que sus dos hijos mayores fueron trágicamente traídos a la muerte noble. ¿Cómo es posible que David, que había visto estas tragedias decretadas sobre él por Dios, sabía que era de forma indirecta de su causa, que indirectamente él fue la causa, y seguro muchas veces había maravillado de que Dios quizás hubiese dado perdón a su hijo y darle lo que es fortitud moral para sobrevencerlo en esta tentación y ambición que le vino sobre encima, sobre la tentación de Bathsheba. Y era un poco de maravilla, por lo tanto, de que David lloró amargamente y prefirió su propia muerte que ver que su hijo muriese. Esto lo menciona el Rabinovich. Mi hijo, mi hijo. Qué palabras más fuertes y dolorosas. Vení, vení, Absalom. Aún las palabras conllevan ese dolor profundo del alma. Hubiese sido mejor que él hubiese morido. Es una costumbre de enlutar y en su angustia repetir las palabras. Kimchi en Metzudat David compara estas palabras con Jeremías, capítulo 4, verso 19, y cita que hay una contención que David y sus 18 menciones de mi hijo fue con la intención de servir para una función específica. Mi hijo, 18 veces, 7 ha traído para adelante este nivel de lo que es niveles del infierno de Gehinnom, aunque fuera traído a su mundo venidero. De aquí Rashi menciona el Talmud babilónico, Sota 10b, mientras que Menachem y Ginsberg sugiere que David estaba en un tormento por el hecho de que Absalom fue castigado por el pecado de su padre. Y esta repetición, mi hijo, vuelve de nuevo a enlutar. Este verso provee lo que es una descripción tan clara de cómo el gozo y la fiesta de su día y la victoria fueron disipadas en un sentido de tristeza. Verso 5, cubrió su cara e envolvió alrededor su cara en una manera de uno que estaba en luto. Rashi y Yastok cubre, dice la alit, similar a envolverse la cara con su manto de oración. Primera de Reyes 19:13, y envolvió Letilá en un trapo, en un manto,
como menciona en 1 Samuel, capítulo 21, verso 10, y esto lo menciona Rashi. Oh mi hijo Absalom, oh Absalom mi hijo. Verso 6, Joab vino al rey, el que quitó la vida de su hijo, vino al rey. ¿Qué hace Joab entrando a la casa del rey? ¿Qué fue lo que le dijo Joab? Rey, tú has avergonzado hoy los rostros de todos tus siervos que hoy te han salvado de la vida, y la vida de tus hijos y tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de las concubinas. En otras palabras, ¿por qué estás llorando, rey? Por tu hijo Absalom nos estás poniendo a vergüenza. ¿Acaso no fuimos nosotros que te salvamos la vida del que te estaba persiguiendo a matar? Hoy nos ha avergonzado, lamentando por la muerte de Absalom y poniendo en vergüenza a todos aquellos que pelearon tan valientemente para protegerte a ti y tu familia. Y esto lo menciona David. Según Ashley, Joab en sí estaba retando, estaba hablando a David como de forma despresiva, con desánimo, en 3 partidos de su comportamiento. Vuestros siervos, que fueron ellos que pelearon para protegerte de Absalom, que te quería matar, por vuestros hijos y hijas, aquellos hijos que todavía se mantuvieron fieles a ti y que no comenzaron a indagar la lealtad a la luz de lo que se concernía en cuanto a la rebelión de Absalom. Y tercero, vuestras esposas y concubinas, la cual fue el resultado una gran humillación cuando Absalom vino con las 10 concubinas y con conocimiento del pueblo de Israel. Esto es muy duro, como gran resentimiento hacia nosotros por no defender tu honor. Es decir, Joab tenía un argumento correcto. Por amando a aquellos que te aborrecen. Y esto es un gran mal, porque amas a los que te odian y odias a los que te aman. Por cuanto has declarado hoy a Absalom que los príncipes y los siervos no son nada para ti, pues advirtió a Absalom hubiese vivido que todos nosotros hubiéramos muerto en este día, y entonces esto te habría gustado. Y por tanto ahora levántate, anda y habla al corazón de tus siervos, porque juró por el Eterno que si no lo haces, ningún hombre se quedará contigo esta noche. Y esto será para ti peor que todo el mal que has causado desde la mocedad hasta ahora. Joab en ese momento tuvo que tomar la valentía de darle valentía a David, aunque tenía su propio pescuezo a ser arriesgado a presentarse a la casa de David, porque estaba mostrando amor a quienes lo aborrecían y gran duelo. Absalom te despreciaba y se rebeló contra ti. Tú amas a aquellos que no son leales, y los que son leales, ¿qué le vas a decir ahora? Tú le has declarado en esta acción tuya que tú desprecias a los que te aman y que ni príncipe ni siervo son dignos de tu amor, siendo que en la batalla solamente estaba con la victoria para indicar que las acciones de vuestros siervos son de poca importancia para ti, y prefería la muerte y que prefería su muerte que la de Absalom. Es decir, David, no estás actuando bien, pero vuestro corazón de vuestro siervo, ¿qué? Las palabras habría de hallar favor con vuestros siervos y habría de servir como forma de consolarlos. Si tú no vas para adelante y te expliques
A ellos no vas a tener ni el uno ni el otro. Y lo que es la fuerza del rey huirá de él. Y según Ashley, el pueblo argumentaba lo siguiente: considerando lo que es la fuente de poder militar y la fuente de habilidad, David había exhibido contra sus adversarios, y David había huido de Absalom no por causa de que le temía, sino por causa de que no deseó involucrarse en guerra con él. Y esto era algo increíble, demostrando su nobleza y su carácter. Si no fue por la demora de reinstatar a él como nuestro rey. Mientras que Ashley comenta esto originalmente, la escritura le da esta historia de la salida de David, como menciona en el capítulo 15, verso 14, que sugiere que David en sí huyó por temor al ejército de Absalom, en la cual era mucho más numeroso que lo de él. Y Absalom está muerto, viendo que el padre continúa a prosperar en todos sus haceres, que mientras su hijo está ahora muerto. ¿Cómo podemos en un momentario de demorar el regreso de su padre a su trono con derecho? Tenía el derecho de reinar. Dios estaba con David y Dios lo protegió aún contra su hijo y se mantuvo con él toda la noche. Esto para complacer la caída de la noche, que no hubiese sido que ni uno de los que apoyaba. Verso 9. Y luego se levantó el rey y sentóse en la puerta, y ellos difundiéndose entre el pueblo, diciendo: he aquí que el rey está sentado a la puerta de la ciudad. Y todo el pueblo venía ante el rey, y sazón había retornado cada hombre de Israel a su tienda. Qué estado de depresión. Y toda la gente estaba en contienda por todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos libró de la mano de nuestros enemigos y nos salvó de la mano de los filisteos. Ahora huyó de la tierra por Absalom, y Absalom, a quien ungimos por rey sobre nosotros, ha muerto en batalla. Y ahora, por tanto, porque no habláis palabra de volver a traer al rey, ahora aquí está el problema. Todo Israel fue atrás a Absalom. Todo Israel peleó para en sí poner a muerte a David, que había sido ungido por todo Israel, que también Absalom había sido ungido como rey de Israel. Qué momento más difícil para el rey emocionalmente, mentalmente y lógicamente. Y aquí el rey está ahora sentado en la entrada. ¿Qué le dice Joab al pueblo? Todo el pueblo vino ante el rey, pero Israel huyó cada cual a su tienda. ¿Qué van a decir al rey? Si el rey fue quien lo salvó y el rey lo libró de las manos de sus enemigos y de las manos de los filisteos, y ahora está forzado de huir de la tierra ante Absalom. Y Absalom, mira lo que dice el pueblo, verso 11, quienes nosotros ungimos sobre nosotros, está muerto. El ungido de Dios que ungimos nosotros está muerto. Por lo tanto, todos los sordos se mantienen en silencio acerca de regresar al rey. Ustedes habían ungido al rey David y también habían ungido al rey Absalom, siendo que Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, habían hablado a los ancianos de Judá, diciendo: ¿por qué debe de demorar el retorno al rey a su casa? Mientras que están hablando a todo Israel que vengan al rey y que regresen a su casa. Ustedes pertenecen al rey, el rey de Israel, David, no otro. Verso 13. Y habéis de ser los últimos de volver, Shuvá, Amelech, regrésase al rey para traer a su casa solo sus hermanos, solo mi hueso y carne, porque entonces habéis de ser los últimos en volver a traer al rey. Y decid a Amasa: ¿no eres acaso mi hueso y mi carne?
haga así Dios conmigo, y más todavía si no has de ser jefe del ejército por siempre en lugar de Joab. Y él se inclinó el corazón de todos los hombres de Yehudá como si fuera el corazón de un solo hombre, de modo que enviaron al rey diciendo, vuelve tú y todos tus siervos, de manera que el rey volvió y vino a Jordán, y Yehudá vino a Gilgal para ir a recibir al rey, al fin de hacer pasar al rey a Jordán. Vuelva tu corazón al rey, a David. ¿Por qué debe ser el último de la tribu? ¿Por qué estás hablando a todo Israel que regrese a su casa? Que imparta el mandamiento a Sadoc y Abiatar, menciona Rashi. Ahora que todo Israel está hablando de reinstatarme en el trono, no actúa de forma apresurada, sino por cada una de las tribus, hasta que el último me acepta. Es decir, tribu por tribu tenía que aceptar a David como su rey. Rabino Kempis explica que mientras que David estaba hablando a sus mensajeros, también mandaba mensajes pidiendo a los ancianos de Judá de llegar a una misiva, notificando de que todo Israel había acordado de regresar al rey a su casa, y por lo tanto la cláusula está insertada aquí en el verso 12 para hacerle entender que en medio de la cita, eres hueso de mi hueso, carne de mi carne, y por lo tanto no tienes necesidad de temer por represalias mías. Huesos de mi hueso son ustedes, son mi familia. Verso 14, y Amasa, el general Absalom y tu ejército, y dirán, he aquí el hijo de mi hermana. Amasa era el hijo de David por la hermana Abigail. Y esto lo menciona David, menciona David. Si no serás hecho capitán de los huéspedes. Aquí Gershon atribuye a David tres posibles motivos por esta acción. Número 1, David estaba preocupado por Amasa, que habría de sentir represalias si habría de tomar control Absalom y su ejército y guardarlo de regresar a David. Número 2, David, a través del reconocimiento de la validez de la reprensión de Joab, sin embargo, aunque se enojó y era duro con la cual estaba con él, decidido a reemplazar a Joab como el principal general de su ejército, David tenía sospecha de que Joab era el que estaba responsable por la muerte de Absalom. Todavía no lo sabía. Y decidió reemplazarlo, ignorando el mandato de Absalom. Y tiene que ser reconocido que Amasa era de edad más joven que uno de los más apoyantes de David. Capítulo 17, verso 25 menciona esto. Y era posible de que David había de buscar el apoyo de Amasa para indicar a él que aparte de su recién deslealtad, que nunca se olvidaría su amistad anterior. Y esto fue lo que hizo David. Puso a Amasa como general sobre sus ejércitos. Y ante mí estaba Joab siempre. Verso 14. Y es por eso que dice, mas todavía si tú no has de ser jefe del ejército por siempre en lugar de Joab. Verso 15. Y él inclinó el corazón de todos los hombres de Yehudá, como si fuera el corazón de un solo hombre, de modo que enviaron al rey diciendo, vuelve tú y todos tus siervos. De manera que el rey volvió y vino al Jordán, y Yehudá vino a Gilgal, para ir a recibir al rey al fin de hacer pasar al rey al Jordán. Y Simei, hijo de Guerra, benjamita, y era Benjamín, Bahurim, apresurándose, bajó con los hombres de Judá para encontrarse con el rey. Y había 1000 hombres de Benjamín con él. Y Siba también, siervo de la casa de Saúl, y sus 15 hijos, y sus 20 siervos, y se apresuraron a cruzar el Jordán ante el rey. Y
que vamos a pautar aquí en el verso 19. El corazón colectivo era de apoyar a David, de una apelación sincero y de corazón, como si fueran todos un solo hombre. Esto lo mencionan lo que es David Metsudah y Kimshi, que contiene que el tema del versículo es Amasa. Amasa persuadió los corazones de los israelitas y convencieron a ellos a consentir unánimemente que regresaran David al trono. Y Judá vino y fue hacia el rey, como dice, siendo David el capitán de la tribu de Judá y el hombre apropiado para regresar David a Jerusalén. Y se apuraron, verso 17, y fueron de la tribu de Benjamín, que le dio la bienvenida. Y Shimei, habiendo humillado grandemente David y su éxodo de Jerusalén, ahora busca de consolar y apelar a la petición públicamente de su perdón. Así David lo hubiese encontrado muy difícil de vengarse a sí mismo por él. Miles de hombres estaban con él, rodeado a sí mismo con una gran banda de quien apoyaba a David y que era una fuerza que él tenía que enfrentar, de escoger perdonarlo o arriesgar perdiendo el apoyo tan grande que lo seguía. Zilba por causa que había demostrado caridad a David sobre el éxito de Jerusalén, y Shimei también salió en la compañía con el fin de demostrar lo que es la dificultad tan grande a David en negar su petición de perdón. Y David Obed atribuye la iniciativa de esta unión entre Ziba y Shimei a Siba, por causa de que Siba había suplicado a David por deseo de ganancia personal. Como vemos, él le temió a David sobre regresar a Jerusalén y aprendió el verdadero motivo de Mefiboshet, que claramente se apuró entre los primeros que le dio la bienvenida a David con el fin de proveer al rey cualquier evidencia de su lealtad, aún dividiendo el Jordán, dividiendo lo que es el aspecto del Jordán, que se hundió en el Jordán con sus escudos, dando el agua, la apariencia de que estaba dividiendo el agua. Y esto lo menciona Gershon, lo menciona Jastrow, lo menciona el rabino Kimshi y muchos otros en esta interpretación. Cruzaron el Jordán, y ellos cruzaron el Jordán antes que fueran siervos ante su maestro. Y hubo un crucimiento al Jordán grande, con barquitos que cruzaban la distancia del río, y esto sugiere Erba, que era acompañado de personas que apoyaban a David, que cargaban a las mujeres y los hijos sobre sus hombros. Y esto habría de ser placentero a los ojos de todos, transfiriendo la familia real, cruzándolo al río, como hicieron con el fin de complacerlo y traer el perdón a Shimei. David y Menachem me explica que esta idea de transportar la familia real a Jordán fue que estaban aceptando sin condición al rey David, con el entendimiento completo que lo que habrían de hacer se hallaba de gran regocijo y complacía al rey y el pueblo, y por lo tanto cruzaron. Según Menachem, cuando llegaron a cruzar, fue atribuido a Shimei como siendo el motivo más astuto por buscar a David y su perdón antes de cruzar el Jordán. Busca el perdón del rey antes de encontrarte con el rey. Shimei reconoció una vez que David había cruzado el Jordán, desde asumir la autoridad como rey, que ya no habría capacidad de concederle a él perdón, pero siendo que fue prohibido al rey de ir ante su honor, como dice Melech, Shemachal al Kavado ein Kavado Mahal, como dice el Talmud Kiddushin 32b, que siempre se busca el perdón antes de derribar lo que es el honor del rey.
¿sí? Traerlo abajo. Y ahí comenzamos con la primera casa del pueblo de Israel, en la cual es la casa de Yosef, que entramos en el verso 21, y le dijo el rey: no me atribuyes, mi señor, iniquidad, ni recuerdes que su siervo hizo inicuamente el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, para que el rey no lo tome a pecho, por cuanto tu siervo sabe que he pecado. Qué palabra más linda. El reconocer que una persona haya fracasado la lealtad de su rey y lo reconoce humildemente y se siente terrible y le pide perdón, pero no para ahí. De ahí en adelante, la lealtad demostrada comienza a forzarse en la vida de todo el pueblo de Israel para con el rey. Y ahí comienza lo que es la sanación por el gran daño hecho por el rey David y el pueblo que siguió la división con Absalón. Seguiremos en este capítulo en el próximo video.